una de cada 400 agresiones es resuelta por las autoridades. Es decir, 399 agresiones de cada 400 se mantienen en la impunidad, José Ángel. No, pues terrible. ¿Y qué hace un medio, José Luis Jaques, qué hace un medio como el tuyo frente a estas circunstancias, nos preguntamos? Ahorita comentaba Ricardo Bone que desafortunadamente a veces se recurre a la autocensura, a protocolos personales, porque prácticamente no existe una protección de la autoridad, no existe un interés de la Fiscalía o de los gobiernos federales. Existe una aparente fiscalía de protección a periodistas, pero es pura falacia, es más de membrete. Yo creo que más que todo ha sido el cuidado personal de la mayor parte de los periodistas en Chihuahua, en este mar de impunidad, en esta violencia creciente en Chihuahua, que no se ha desaparecido. Desafortunadamente, el periodista es un blanco de ataque. Estamos enlazados en vivo y en directo con Palabra Propia, un programa dirigido y conducido por José Luis Jaques Valderrama en Antena Radio, una emisora del grupo Radio Divertida Multimedia de la ciudad de Chihuahua, donde trabajaba el periodista Adrián Rodríguez Amaniego, asesinado hace semana y media. Y estamos conversando también con Ricardo Bone, director general de este grupo multimedia. Ricardo, pensando justamente en todo este escenario y en las zonas donde están distribuidas las emisoras del Grupo Radio Divertida en el estado de Chihuahua, incluyendo la Sierra, en la zona de Madera, zonas realmente aisladas o conflictivas. Me pregunto si ante estos casos se han planteado en la emisora, en el grupo Radio Divertida, establecer protocolos de seguridad para sus propios reporteros, para su personal periodístico, y si reciben capacitación en este sentido. Te lo pregunto también con una mirada un poco más amplia, no solo pensando en tu grupo, sino pensando a nivel nacional, considerando el dato que aquí comparto con la audiencia de Radio Educación, de que tú fuiste vicepresidente del Consejo Nacional de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión. Mira, la realidad es que sí tenemos los casos y te doy un ejemplo muy claro en nuestro grupo, que es la ciudad de Madera. Esta ciudad está en la parte serrana del noroeste del estado de Chihuahua, y ahí tenemos una estación de radio, y ya ha sido muy complicado por muchos años, pero también tal vez los últimos 10 años se ha agravado más la atención y el cuidado que se debe tener al realizar la labor periodística, porque estos protocolos que se mencionan o estos cuidados, pues los vamos generando al interior del grupo un tanto de manera empírica, tratando de reaccionar a cada uno de los eventos que se puedan presentar. En esta zona es muy común recibir que los periodistas que están haciendo sus programas de radio en Madera reciban amenazas, llamadas de presión, y porque se trata de zonas que realmente siguen sin tener ley. La autoridad prácticamente está ausente. Me atrevo a decir que inclusive ha habido tiempos o casos en que pudiese estar la autoridad cooptada por el crimen organizado en estas zonas, y eso hace que la labor se complique. Inclusive a veces tenemos que nosotros aplicar la autocensura, porque el que nosotros pasemos aquí alguna información complicada de esa zona, aun y cuando no sean los reporteros quienes utilicen su voz, pone en riesgo, porque la gente sabe que está saliendo de nuestra radiodifusora de Madera, y pone en riesgo su vida. Acaba de pasar, hace algunas semanas desaparecieron 8 policías en la zona de Madera, no los han encontrado, los desaparecieron completamente, y en esos momentos, como cuando pasa esta información, genera mucha tensión dentro del grupo radiofónico, porque saben los periodistas que siempre están en riesgo de que a alguien se le ocurra hacer alguna tontería o
tratar de impedir que la información corra como debe hacer de manera natural, y bueno, pues se va generando estas precauciones internas. La verdad es que nuestra mayor defensa, desgraciadamente, pues es la autocensura, mucha autocensura, se callan muchas cosas cuando se trata de crimen organizado. Procuramos no entrar a los temas porque no hay las condiciones para que la autoridad brinde protección o garantice que no va a suceder una desgracia como la de Adrián. Claro, desgraciadamente así sucede. Los saluda José Ángel Domínguez, amigos. Y la pregunta que yo quería hacerles es si estos protocolos, bueno, no incluyen, digamos, que una pistolización, no incluyen cursos de defensa personal. Desgraciadamente se tiende hasta hacia la autocensura antes de, bueno, pues exigir a otras instituciones y mecanismos de protección que funcionen adecuadamente. Sí, básicamente lo que hemos utilizado es la autocensura, el asesorar a los reporteros a veces de no desesperarse, de tener precaución cuando están amenazados, inclusive de tratar de brindarles de alguna manera el respaldo de la autoridad, aunque a veces es temporal porque no hay la capacidad para estar cuidando a los periodistas de manera continua, y bueno, pues no es de una manera pues muy limitada como se genera esta protección. Este tema de la autocensura, Ricardo Bone, director general de Radio Divertida Multimedia, es una cosa tremenda. Justo el norte del país se distingue hoy día por las zonas de silencio. Chihuahua, Tamaulipas, Durango son estados en donde la prensa ejerce la autocensura como un mecanismo de preservación, y eso es algo de lo que en Sinaloa también han conocido. Adrián López, director general del periódico Noroeste de Culiacán, tú has documentado también eso en la región del Pacífico en México. Sí, claro, como bien dice Ricardo, una cosa importante con el tema de la autocensura es que se termina volviendo un mecanismo de defensa, lo cual es muy peligroso porque luego puedes estar ejerciendo el mecanismo frente a temas, digamos, menos riesgosos o menos peligrosos, lo que va en un claro detrimento de tu capacidad periodística, ¿no? De la línea editorial, de tu fortaleza y de tu credibilidad como medio. Por el otro lado, también entiendo que es muy difícil porque navegas siempre como en un contexto o en un mar de incertidumbre, ¿no? No sabes hasta dónde sí y hasta dónde no. Creo que por dos razones. Primero, porque nadie está dispuesto a correr el riesgo en la lógica de que van a solamente a detener a uno de cada 400, ¿no? En caso de agredirse. O sea, sale demasiado barato matar a un periodista en México como en el caso de mi tocayo, ¿no? Adrián, en Chihuahua. Por el otro lado, creo además que es muy peligroso precisamente porque en contextos como estos que se mencionaban, donde la violencia y el narco son como la moneda corriente, donde tienes que reportear 3 o 4 asesinatos por día, y relacionando esto con los datos de artículo 19, de que la mayor parte de las agresiones vienen del poder político, ¿cómo logras desde el interior de una redacción, desde el escritorio, desde la pluma, distinguir cuando estás citando un interés político, un interés de crimen organizado o algo que es una mezcla de las dos cosas, ¿no? Sobre todo en México, que pues las mafias son ya un tema común del sistema político económico. Entonces creo que es como muy difícil tomar decisiones. Al mismo tiempo no puedes, cuando te toca tomar decisiones desde la dirección o desde, digamos, una posición gerencial o directiva, cómo tomas decisiones y cómo te atreves a correr riesgos sin tener datos y certeza, y sobre todo sin tener garantías de que la autoridad te va a proteger, de que lo que vas a ver va a ser una verdadera aplicación de justicia y no una franca simulación como vemos en el caso del mecanismo inafeable, ¿no? Eso es una de las cosas más terribles, precisamente, Adrián, justo cuando se mimetiza en el crimen organizado y los 3 niveles de gobierno, las Fuerzas Armadas, las fuerzas policiales, y uno como sociedad no puede distinguir entre unos y otros. En el caso de Sinaloa, que durante muchísimos años
fue uno de los puntos álgidos en temas de violencia vinculadas al narcotráfico. ¿Cómo se encuentra hoy día este tema, la sociedad en general y en particular la relación con la prensa en el Estado? Recordando que tú mismo, Adrián López, director del periódico Noroeste, ha sido víctima de un atentado. Bueno, me llama la atención que digas fue uno de los puntos álgidos. El problema es que Sinaloa ya se volvió como el benchmark de este tema a nivel nacional, pero sigue siendo. O sea, este sexenio, el sexenio de Mario López Valdés, va a cerrar con casi 8,000 muertos. Son 1,300 muertos más que el sexenio anterior de Jesús Aguilar Padilla. No hay que olvidar, como señalan muchos expertos como Alejandro Opte o Eduardo Guerrero, el problema es que venimos de una epidemia tan grande en el que en Sinaloa llegamos a tener entre 6 y 7 muertos al día, y que ahora parecen normales. Perdón, Adrián, te estamos perdiendo. ¿Me escuchas ahora? Sí, perfecto, ahora sí. Ok, sí. Entonces te decía, este sexenio vamos a tener más muertos que el sexenio anterior, más de 1,000 muertos que el sexenio anterior, y eso es muy grave. El tema es hasta dónde medios y sociedad hemos normalizado esa violencia, que ahora pues que asesinen a un periodista, que agredan a un medio de comunicación, pues tampoco es nota, ¿no? Los medios nunca hemos querido hacer la nota. El problema es cuando ni aún siendo víctimas de violencia termina siendo nota. Yo no he visto marchas a nivel nacional para defender a los periodistas y a los medios mexicanos. También creo que eso vale un examen autocrítico. ¿Por qué la sociedad no nos cuida, no? ¿Por qué la sociedad no nos cree? Y que de eso voy un poco con la última entrega de este serial de artículos para mañana. Sin embargo, que es, creo que la sociedad también nos deja solos porque siente que no les estamos hablando de lo que les duele. Mucho de eso puede explicarse desde el miedo y la autocensura. O sea, creo, ¿no? Por el otro lado puedes hablar ahí de temas económicos y de la industria, pero creo que mucho de eso tiene que ver con qué tan lejos estamos los medios y los periodistas mexicanos, pues de las agendas que le duelen a la sociedad mexicana. Así es, Adrián. Estamos terminando ya nuestro programa aquí en Radio Educación. No me quiero ir sin despedirme de José Luis Jáquez, gracias, Gerardo, y de Adrián López. Nada más con una idea muy rápida y muy sucinta. Ricardo, Adrián, uno como ex vicepresidente del Consejo de la CIRT y otro como director de Noroeste y parte del Consejo de Artículo 19, ¿no sería hora también ya de que los medios empecemos a trabajar en conjunto en no solo protocolos de seguridad, sino en un frente común precisamente para poder enfrentar esta violencia, Ricardo? Sí, creo que es importante asegurar que las reacciones como hubo en este caso de Adrián de respaldo, no nada más de asociaciones aquí locales, sino internacionales y nacionales, se den de manera enérgica y que se haga una exigencia de cada uno de estos nombres que se desaparecen, como dijeron ahorita, por el tiempo, que no pase eso, ¿no? Que la exigencia se dé de manera fuerte hasta que no se resuelva cada uno de estos casos y que se pare esta ola de crímenes. Así es. Se nos acabó el tiempo, José Ángel. Gracias, Gerardo. Muchas gracias. Gracias, Adrián. Estaremos muy pendientes en torno a este tema, por supuesto. Muchas gracias por sus puntos de vista, de verdad muy importantes. Gracias, Adrián. Gracias por consultar a estos especialistas del periodismo. Los esperamos el próximo miércoles. Pues ahí estamos. Gracias, Ricardo, por acompañarnos. No, al contrario. Un tema importante, trascendente, sensible y además exigente. No, al contrario, José Luis, creo que es importante hablar de estos temas y que bueno hacerlo con gente también que ha tenido una gran experiencia en medios nacionales y escuchar que, bueno, hay esta preocupación, no nada más aquí en la ciudad, sino que esa preocupación llega más allá. Seguimos, como lo comentaba ahorita, seguimos esperando que se resuelva este asunto, que existe una respuesta por parte de la autoridad, alguna información concreta en cualquiera de los sentidos, pero saber que